Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Vamos a dar inicio con la clase. ¿Quién era la que estaba grabando las clases? Alguien estaba grabando, ¿no? Sí, profe, ya. Ok, ¿dónde le damos grabar? Yo creo que a partir de ahora, si quieres, yo la grabo. Todo se queda ahí en el grupo para que todos accedan a ella, ¿no? En el momento que quieran. Sí, de hecho, creo que nada más la grabación dura 2 semanas guardada en Teams y ya después, bueno, se tiene que descargar. Para grabarla es en los 3 puntitos donde dice más acciones y hasta abajo dice grabar, iniciar grabación. Bueno, casi hasta abajo. Ok. ¿Qué crees que no dice? Si no, yo la sigo grabando. Ya la vi. Ok. Ya la vi. Ok. Ok, vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla. Acuérdense de activar sus cámaras. A partir de este momento, inicio la grabación y iniciamos la clase. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno, la clase pasada estábamos viendo lo que era la introducción al control de procesos. Y bueno, no sé si me estén solicitando ingresar. Ok, no. Perdón, vamos otra vez. Bueno, vimos la introducción, vimos lo que involucra el control de procesos, las razones de control. Vimos lo que implica el bagaje de conocimientos que implica saber control de procesos. Y vimos que inclusive el control de procesos se encuentra inmerso en lo que es la pirámide de automatización. Y estábamos viendo que en nuestro caso tenemos 5 niveles de la pirámide de automatización. Vimos el primer nivel que fue los instrumentos de campo, lo que es la instrumentación, donde está el equipo de los procesos propiamente. Y la parte de los equipos o los instrumentos de campo, pues tiene que ver con lo que le conocemos como el elemento primario de medición, los transmisores, los convertidores, todo aquello que nos va a permitir obtener información del proceso. También tenemos ahí lo que son los elementos finales de control, que son los actuadores. Y de ahí habíamos dicho que venía dentro del nivel de automatización, también teníamos lo que son los equipos de control. Y en los equipos de control, pues ya vimos que dimos un panorama general de lo que es el controlador y que prácticamente todos los controladores tienen una arquitectura o tienen un conjunto de elementos igualitos cada uno. La diferencia es que algunos se especializan en algunos procesos, en algunas variables, pero básicamente todos los controladores tienen esos elementos. Y inclusive les había dicho que era como el celular, ¿no? Que el celular tiene una cámara, pero si comparamos el celular con una cámara profesional,
pues sin lugar a dudas la cámara profesional pues se lleva de calle, aún sea el mejor celular que tengamos, con la mejor cámara, con la mejor resolución, etcétera, etcétera. Una cámara profesional está especializada precisamente para tomar fotos ya a otro nivel. Así pasa con los controladores, ¿no? Cada uno de los sistemas de control se utilizan en aplicaciones específicas y es lo que nosotros debemos de saber como ingenieros en control, saber en qué momento utilizamos un PLC, en qué momento utilizamos un control distribuido, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos de hacer. Y también habíamos dicho que inclusive ya todos se rigen en la cuestión de programación, todos se rigen bajo la norma IEC 1131 y donde se definen los lenguajes de programación. Y entonces también habíamos dicho que el controlador es el corazón de esa pirámide, o también le conocemos como el cerebro de esa pirámide. O sea, todo está en función de lo que pasa, o el controlador es quien gestiona todo lo que pasa en el proceso y también gestiona todo lo que va hacia arriba. Entonces, es la parte medular. De hecho, para automatizar un proceso, para controlar un proceso, pues requiere de todas las áreas de ingeniería, ¿no? La área mecánica, el área eléctrica, el área de procesos, etcétera, etcétera. Pero quien le da la vida al proceso es el que sabe cómo programar el controlador para que haga para todo lo que se diseñó el sistema. Entonces, digamos que ustedes son quien le da vida a los procesos cuando se meten en la configuración o programación del controlador. Y nos habíamos quedado, no sé si aquí en la que sigue, donde tenemos el nivel de aplicaciones, pero esto va un poquito más enfocado a las aplicaciones a nivel proceso, ¿no? Todavía, digamos que en la parte de la factoría, donde se generan bases de datos que vienen de esos registros de memoria del controlador y que esa base de datos que se constituye me sirve para aplicar programas donde yo hago procedimientos para laboratorio y calidad de la producción, donde yo hago monitoreo, donde yo pues hago una serie de cosas con esos datos, donde me interesa tener una interfaz gráfica, donde yo esté viendo en tiempo real lo que está pasando en el proceso y poder tomar decisiones, donde en función de lo que pasa en el proceso yo pueda aplicar programas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese tercer nivel es el de aplicaciones y básicamente tiene que ver con lo que pasa acá. Inclusive aquí dice que la ejecución no es tan frecuente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el proceso, yo necesito leer las variables en cada instante de tiempo. Entonces, estamos hablando de milisegundos, o valores instantáneos. Obviamente también depende de qué tan rápido es el cambio en las variables, pero ahí necesito una información todo el tiempo. Todo el tiempo necesito saber qué está pasando en el proceso. Y muchas de esas aplicaciones no es así, ¿no? O sea, el tiempo donde yo ejecuto estos programas no es tan crítico como el nivel de abajo. Y luego, aparte de las aplicaciones a nivel proceso, pues tenemos las aplicaciones a nivel ya de decisión, a nivel gerencial, donde ya tenemos inclusive programas que se le llaman ERP, Planeación de Recursos de Empresa, Enterprise Resource Planning, y ahí ya tenemos programas donde se manejan la planificación de mis procesos, el manejo y distribución de órdenes, inventarios, relaciones de mis clientes, etcétera. Yo estoy viéndolo a nivel negocio, pero ese negocio no puede funcionar si no sé lo que está pasando en mi proceso. Entonces, estas aplicaciones ya son más a nivel de departamentos, a nivel gerenciales, y es, digamos, que la administración de la empresa, pero esa administración también está ligada con la ejecución del proceso correctamente. Entonces, ese es el nivel de sistemas de información. La realidad es que nosotros en la carrera nos quedamos a nivel aplicaciones generalmente. La realidad es que muchos de ya los sistemas de información a veces son programas complejos y son a veces cajas negras, ¿no?
y nosotros, digamos, no nos metemos mucho, al menos en la carrera, no tenemos ninguna materia donde hagamos esta parte. Pero las grandes empresas que se dedican a la automatización, pues ya a veces te venden sistemas informáticos que te incluyen todo, ¿no? Profe, Sí. disculpe, no está compartiendo su pantalla. O no podemos. ¿No se la estoy compartiendo? No. Ok, déjenme. Según yo sí le había dado. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí. Yo creo que cuando me volví a salir, porque me sonó aquí, pensé que alguien quería ingresar. Ok. Pero sí me están entendiendo, ¿no? De hecho, nada más lo que hice fue un repaso de lo que estuvimos viendo. Por eso me fui un poquito rápido. Aquí estuve platicando lo de control, luego estuve platicando de las aplicaciones a nivel proceso. Y estaba yo aquí, los sistemas de información también son aplicaciones, pero ya a nivel gerencial, a nivel gestión del negocio, ¿no? Y creo que aquí nos quedamos. Y ya finalmente, está el último nivel que es la consultoría. Pues cuando tú ya tienes toda la información desde la planta hasta el nivel gerencial, pues ya el último nivel es el nivel el que integra todo y el que te permite tener el control de todo lo que pasa en la planta, tanto la parte operativa como la parte administrativa. Muchos en algunas pirámides de automatización le llaman automatización total. El gran sueño pues ahora sí que de las empresas o de los grandes monopolios que tratan de sistematizar todo y que exista menos intervención del ser humano, pues ese es el gran sueño, ¿no? Lo que se busca inclusive es que generalmente siempre hay personas que toman decisiones en todos los niveles, pero a veces lo ideal es que el negocio funcione por sí mismo. Ese es lo ideal. Hace muchos años pues esto se veía descabellado, pero en la actualidad ya no está tan descabellado. Y nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana. Ya cuando vas al banco, hacer un movimiento, pues a veces ya no necesitas que esté el cajero para hacer tus movimientos. Ya tenemos ahí lo que son los cajeros automáticos, donde tú ya haces todo, ¿no? Le das el dinero, te regresa el cambio. Han ido prescindiendo cada vez más de personas que toman decisiones. Inclusive ahorita la nueva modalidad que seguramente ya se han dado cuenta en los supermercados, que ya ustedes mismos también se cobran, ¿no? Ya están los cajeros, que te cobran la mercancía y todo eso es gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Ahí hay cámaras que te detectan el producto y tienen un reconocimiento de imágenes, ¿no? Y para verificar, etcétera. Entonces es el gran sueño y te digo, no es tan descabellado que todo el negocio, así como lo vemos aquí, al final se pueda administrar por sí mismo, sin la intervención inclusive del ser humano. La ventaja que nosotros tenemos, los que somos del área de ingeniería, del área de control, es que al final siempre se va a necesitar gente que instale, que programe, que modifique, que configure, etcétera, etcétera, los procesos, ¿no? La parte productiva. Antes de que exista un robotcito que ande aquí caminando y lo haga, ¿no? Pero, todavía a lo mejor no nos toca. O a lo mejor sí, no lo sabemos. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, No, más que profesor. una pregunta, era un comentario de lo que usted había comentado de las tiendas que ya te podías cobrar solito. Y es que de hecho en Estados Unidos hay una que es de Amazon Go, así se llama, donde básicamente tú eliges el producto y te cobras. Y eso se carga a tu cuenta de Amazon. De hecho, eso Sí. sí existe. Sí, todo se está sistematizando. O sea, es una realidad.
Y desgraciadamente lo que ya nos percatamos es que hay menos personal laborando, ¿no? O sea, digo, ya tienes ahí 10 cajas donde se cobra a la gente y nada más tienes a una persona que solamente está ahí apoyando a quien se va atorando, ¿no? Pero digo, a medida que la gente empiece a dominar el uso de esa tecnología, que no es nada compleja, ¿no? O sea, es muy intuitiva, pero aún así, pues hay gente que todavía le cuesta trabajo a veces, hacer esos movimientos. Pero digo, paulatinamente va a llegar un momento que ni la persona que está ahí ayudándote, apoyándote va a estar, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces sí está, pues esa es la realidad. Y ustedes están precisamente trabajando con esas tecnologías que están haciendo ese tipo de sustituciones. A ustedes les va a tocar a veces ir y automatizar un proceso y se van a dar cuenta que también lo que están haciendo es, pues, quitarle el empleo a alguien. Por mucho que lo queramos ver como algo bueno, pues al final es algo malo para las personas. En muchas cosas, socialmente, ¿sí se acuerdan que dijimos que se debe de justificar cualquier proyecto socialmente? Pues en muchas situaciones socialmente se justifica porque hay trabajos que son muy riesgosos para el ser humano. Entonces, si tú quitas el riesgo de ese ser humano que sufra en esa línea productiva, pues sí pareciera que estás haciendo el bien, ¿no? Pero digo, al final, es en cuanto al desarrollo del productivo de las personas, a que tengan un salario, un trabajo, pues al final sí salen afectados, como lo queramos ver. Y bueno, en términos generales, nosotros vamos a ver control de procesos. Pero el control de procesos, el enfoque que tiene la materia no es a cualquier proceso, ¿no? Porque tenemos procesos de manufactura, procesos electromecánicos, control de motores, etcétera, control de robots. Nosotros el enfoque que le damos es al control de procesos químicos. Y entonces para nosotros un proceso químico básicamente está vinculado al tratamiento de materiales mediante transformaciones físico-químicas y o biológicas y o procesos de separación física. Todo aquello que tenga que ver con el tratamiento de esos materiales y su transformación para obtener un producto, nos referimos al proceso químico. Dice en forma genérica, el proceso, o vamos a denominar al proceso, a la unidad o sistema estructural de transformación por medio de cual los materiales que ingresan se transforman en un producto deseado. Ese es en términos generales ese proceso. Y le ponemos químico porque básicamente va a ser mediante esa transformación de sus propiedades físico-químicas y o biológicas. ¿Sale? Entonces, esta unidad o sistema estructural está compuesto por módulos. O sea, esta transformación que le vamos a hacer a estos materiales va a ser a través de unidades. Y la unidad o el equipo básico se le llama operaciones unitarias. O sea, va a estar compuesto por operaciones unitarias, por una serie de unidades que van a estar interconectadas de una manera estructural y que al final cada una de estas unidades van a estar encargadas de realizar tareas específicas como de separación, calentamiento, reacción química, enfriamiento. ¿Sí me explico? Entonces el proceso en sí va a estar conformado por operaciones unitarias. Estos procesos químicos van a ser operaciones unitarias y en cada una de esas operaciones unitarias yo voy a hacer una transformación ya sea química, biológica o de separación física en cada una de ellas hasta obtener un producto deseado. Ese es mi proceso químico y esos son los procesos que vamos a nosotros a estudiar. Y entonces todo proceso, bueno, dice, un proceso es un conjunto de esas operaciones que son simultáneas o secuenciales que producen transformaciones de la materia de carácter físico y o químico.
y todo proceso interactúa con el resto del medio a través de variables de salida, de las variables manipuladas y de las perturbaciones. Y además estos procesos tienen que ver con las variables que a mí me interesa, que son las variables de salida, que son las variables de proceso, que es la variable que yo necesito controlar. Van a estar relacionados con las variables manipuladas, es decir, para yo forzar a una variable de proceso llegue a un punto de operación, yo lo debo de hacer a través de ¿qué? De otra variable. Y por eso se llama manipulada. Y además, en ese mismo proceso voy a tener perturbaciones, que es la razón de ser del control, porque gracias a esas perturbaciones yo sé que mi sistema por sí solo no es capaz de llegar a un punto de operación, o generalmente se salen del punto de operación debido a esas señales que les llamamos perturbaciones. Y aquí hay varios términos que necesitamos dominar. Hay varios procesos que necesitamos dominar en lo que es el control. O sea, este lazo de control básicamente tiene que ver con una serie de conceptos. Por ejemplo, Aguilar, Zúñiga, ¿para ti qué es un sistema de control? Yo puse que era un conjunto o un arreglo en donde podemos dirigir distintos procedimientos o distintos dispositivos para cumplir una acción determinada o un objetivo en específico. Ok. ¿Alguien puso otra cosa? Bautista. ¿Sí está Bautista Méndez? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Para ti qué es un sistema de control? Puse algo similar a lo que había mencionado mi compañera Badaí. Un sistema un proceso que va a controlar una serie de pasos que va a controlar un proceso. Ok. ¿Alguien trae una definición que diga, de acuerdo a fulanito, dice que un sistema de control es esto? ¿Nadie? Okay. A ver. Es de Gaviño, Introducción a los sistemas de control. Dice que es una interconexión de sucesiva de elementos que pues juntos hacen una configuración que es capaz de controlar algún fenómeno o variable, ya sea manualmente o por sí solo. Ok. Ahí lo que tomó fue la definición de sistema, ¿no? Es un conjunto de elementos que están interconectados entre sí y que tienen como fin, que es de control, y tienen como fin mantener una variable en un punto de operación. Y ahí le pueden ir agregando, ¿no? O sea, al final de cuentas, le pueden ir agregando de acuerdo a todo lo que sabe, ¿no? De control. Porque aquí nada más dice sistema de control de manera abierta, ¿no? No es lo mismo decir sistema de control difuso, sistema de control en lazo cerrado, sistema de control en lazo abierto. ¿Sí me explico? Aquí como que el sistema de control todavía está abierto, pero al final es ese conjunto de elementos que están interconectados entre sí y que tienen como la finalidad de mantener a una variable en un punto de operación a través de una arquitectura de control, un algoritmo, o sea, podemos seguirle ahí agregando. Y entonces, ¿qué es un lazo abierto? García Maravillas. ¿Se escucha? Sí. Yo puse que es un sistema de control en el cual la acción de control es independiente de la salida. Y normalmente pues no hay una retroalimentación. Ortiz Martínez. Bueno, de acuerdo con Ogata, menciona que un lazo abierto es un sistema de control que no permite manipular una salida
en específico, debido a que no presenta esta retroalimentación. Es lo que dice Ogata. No permite manipular la salida. Ok. ¿Así lo dice literal? Sí, así lo dice. Ok, ¿y estás de acuerdo? Bueno, como tal, manipular la salida lo hace desde la entrada, pero sin tener que corroborar la salida. No sé, como que no hay esta parte en la que se mide si mi salida es de acuerdo a lo que yo espero, aun con las perturbaciones que puede sufrir todo el proceso. Sí, o sea, sí entiendo lo que dice Ogata, nada más que no lo dice muy claramente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Porque inclusive Sí. un lazo cerrado no Sí. manipula, directamente la salida. Lo manipula a través de otra variable, ¿no? Lo forza a través de otra variable. ¿Alguien podría dar una definición con sus propias palabras de lo que es un lazo abierto? Profesor. Bueno, mi compañero. Bueno, de lo que yo, por lo que investigué, es que son aquellos sistemas en los cuales su señal de salida no afecta directamente al funcionamiento general del sistema como tal, solo modifica algunas, bueno, no modifica, sino más bien es un sistema de monitoreo en la cual, pues, vemos ciertas variables dentro de ese mismo proceso. O sea, como tal, solo revisamos ciertas cosas para estar monitoreándolas y que estén estables. Ok. Alguien que diga con sus propias palabras que pueda interpretar lo que es un lazo abierto, que inclusive me diga un ejemplo. ¿Se podría decir que es un sistema de control en lazo abierto? Bueno, Profesor. un ejemplo de lazo abierto sería una cafetera, porque básicamente no está tomando en cuenta la temperatura del proceso, sino que lo hace en base a un tiempo, sino que cada, no sé, un minuto se vuelve a calentar, independientemente de pues si la temperatura ha bajado mucho o poco. Y entonces pues ese sería un lazo abierto, podríamos decirlo, porque pues no hay una retroalimentación de la variable principal, que es de la temperatura, para pues, no sé, para calentar agua. En ese caso lo único que está haciendo es hacerlo en base al tiempo. Se puede decir que está programado para hacerlo cada determinado tiempo, pero no está tomando en cuenta pues la variable, por poner un ejemplo. ¿Qué elementos conforman un lazo abierto? Profesor, yo encontré que era pues la entrada, luego el controlador, el actuador, la planta y pues la salida del lazo. Ese es un lazo abierto. Generalmente el lazo abierto lo utilizamos cuando ya se conoce o se sabe qué va a pasar, pero no lo puedes asegurar. ¿Sí me explico? O sea, un lazo abierto es, por ejemplo, la tostadora. Está diseñado, es una planta, ¿no? Digamos que el proceso es el tostador, tiene un actuador, que probablemente es una resistencia, y tiene un control que funciona con base a un tiempo establecido. Entonces, una vez que tú tiene una entrada donde tú activas esa resistencia por un cierto periodo de tiempo, después de ahí, ¿qué hace? Bota el pan. Pero en teoría tú ya sabes. Lo que va a suceder. O sea, ya se conoce o se puede intuir cuál es el resultado, ¿no? Alguien hizo la prueba con 1000 panes y los metió y se dio cuenta que en tanto tiempo asegurabas que te salga el pan tostado. Pero obviamente la tostadora con el tiempo se va dañando la resistencia o X cosa y llega un momento que a lo mejor ya no te sale como al principio cuando estaba nueva. Pero esa es la estructura de un lazo abierto. El algoritmo funciona con base a tiempo
y se aplica lazo abierto cuando ya se supone que se conoce el resultado final. Al igual ustedes cuando tienen su lavadora y le meten la ropa, saben que si lo dejan media hora ahí, va a quedar limpio, ¿no? Aún así hay lavadoras en lazo cerrado, ¿no? Algunas que te miden la turbidez del agua y en función de la turbidez del agua te da las lavadas que sean necesarias, que tampoco es garantía, porque si tienes un pantalón que se está despintando, pues va a seguir saliendo siempre el agua turbia. Pero en esencia es el lazo abierto. Digamos que es lo más sencillo y es la base. Con eso general empezamos a hablar cuando se requiere control. Luego tenemos control retroalimentado. ¿Quién me dice sobre el control retroalimentado? Inclusive ahí fusionan el control retroalimentado y lazo cerrado. Prácticamente nos referimos a lo mismo. Holguín Méndez. Aquí ando, profe. De hecho, bueno, esa no venía. Nos la puso por diferencia entre control y automatización. Esa como la tercera. O según lo que yo tengo. Pero de todas formas... Pero dime qué es un lazo cerrado. En un lazo cerrado, bueno, yo puse que es la salida del sistema, sí influye dentro de la acción de control o dentro de nuestro sistema, pero lo hace mediante la comparación de los dos valores, que era nuestra variable controlada y nuestra set point. Y esto lo hace mediante una retroalimentación. Ok, ayúdale, Patiño, ¿tú qué piensas de un sistema en lazo cerrado? Que es el corazón de este curso, ¿no? Entonces, todo este curso vamos a hablar de un lazo cerrado, un lazo retroalimentado o un lazo realimentado. Sí, bueno, en sí el lazo cerrado es la conexión de los dispositivos de un sistema cuando tenemos conectado un controlador, y este controlador lo que va a hacer es que va a comparar el set point con la variable controlada para tratar de realizar una acción correctiva y reducir el error o las perturbaciones. Ok, ahí no les pediré una definición porque, como dicen, a lo mejor no venían las definiciones, pero ¿están de acuerdo que imagen es un sistema de control en lazo cerrado? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya le pregunté a García Maravillas. Ya te pregunté, ¿verdad? Ok. Rodríguez Pérez. ¿Sí estás? Ok. Supongamos que yo te pido que me defina lo que es un sistema de control en lazo cerrado. Y ahí está la imagen. ¿Cómo la definirías en función a lo que estás viendo en la imagen? A ver, haz un intento de definirme lo que es un sistema de control en lazo cerrado simplemente viendo la imagen. Descríbeme la imagen. Ok. Araiza, ¿tú cómo lo harías viendo solamente la imagen? Bueno, pues yo definiría que pues este diagrama nos representa como tal. Bueno, a lo mejor por las dos salidas que tenemos se puede considerar que también es como lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? Porque la variable, hay una salida de la variable donde sí se mide y la otra donde no. Entonces, se podría considerar que dependiendo de ese tipo de salida se cambia el tipo de estructura de control. Pero bueno, en el de lazo cerrado sería que
nuestra variable de entrada va a crear un set point en donde va a pasar por todo el proceso y va a presentar una primera variable de salida. Posteriormente se va a medir esa salida para poder compararla y tener poder comparar las dos variables, bueno, la variable que se está midiendo con la del set point, para así que pase un controlador y ya tenga un control en el proceso para poder hacer una reacción con el actuador y afecte el proceso o la planta. Ok. ¿Están ustedes de acuerdo que toda su carrera, de qué van a recibir título? ¿O de qué van a egresar? Ingenieros en control y qué? Y automatización. Y este es un sistema de control automático, le podemos inclusive poner sistema de control automático en lazo cerrado. ¿Podríamos denominarlo así? Sí, ¿verdad? Sistema de control automático en lazo cerrado. Esto resume su carrera. Inclusive su anillo de graduación. Ya ves que luego le ponen un robot o le ponen unos engranes, si es ingeniería mecánica, o sea, generalmente ponen un símbolo representativo de su carrera, ¿no? Cuando hacen su anillo de graduación. Yo creo que la imagen que resume su carrera es esta. Todas las materias están en torno a esto. Y les digo, ¿me podrías definir el sistema de enlace cerrado? Porque ustedes aquí se deberían de explayar un montón. Un sistema de control está compuesto por un mínimo de elementos que consta de una planta, de un sensor o elemento primario de medición, controlador y un actuador que están interconectados de una manera específica, donde bla, bla, bla. ¿Sí me explicó? Y los procesos están conformados por... ¿Se acuerdan todo lo que dijimos ahorita de los procesos? Están conformados por operaciones unitarias donde se realiza la transformación de la materia, bla, bla, bla. O sea, si ustedes se podían explayar aquí un montón, hablando de la ley de control, hablando del actuador, de los tipos de actuadores, hablando de las señales. O sea, esto resume su carrera. Algunos se dedican a la instrumentación, otros se dedican a la parte de proceso, otros se dedican a la parte de aquí. O sea, cada uno de estos bloquecitos es un mundo muy grande, muy grande. Entonces, por eso, lo que deben de aprender es a dominar cada uno de los conceptos y el día que les pregunten, ¿y a qué se dedica el ingeniero en control y automatización? Y es donde se deben de explayar. ¿Y cómo ordeno mis ideas para hablarles de mi carrera? Pues ahí está esta imagen. Y esta imagen les va a dar una guía para poderse explayar. Ya, si quieren, después dan ejemplos específicos. ¿Ok? ¿Qué es una señal normalizada? ¿Sí viene en el cuestionario? Sí, eso sí. Sí. ¿Quién me dice? Yo, profesor César. César. Bueno, una señal normalizada como tal es una señal que trabaja bajo ciertos límites o un cierto rango en el cual, pues, se dice que está normalizada, vaya la redundancia, porque trabaja bajo esos parámetros. Ok. Nosotros para poder, si bien ese es un sistema de control en lazo cerrado, si bien para nosotros poder interconectar o poder integrar o estructurar este sistema, necesitamos señales a veces normalizadas o estandarizadas. Para yo poder conectar el sensor con el controlador, yo necesito que lo que este controlador reciba, o más bien lo que este entregue, lo reciba. Lo que este entregue, lo reciba. Si bien dijimos que este es un sistema mínimo,
nosotros sabemos bien que los controladores es como nuestro cerebro, trabaja con señales de baja potencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De baja intensidad. Sin embargo, el actuador, imagínense una válvula de 2 pulgadas. ¿Ustedes creen que con 4 a 20 miliamperes la van a mover? No, ¿verdad? Entonces, generalmente necesitan etapas de potencia. Entonces, el estandarizar señales me permite, ¿qué? Poder interconectar cada uno de los elementos. Inclusive los sensores también se van normalizando. Y no solamente en las señales eléctricas, sino en las formas y medios de ¿qué? De interconexión. Si tienen una rosquita, pues debe de ser un tamaño específico para poderlo instalar, ¿sí o no? Si requiero bridas, si requiero algún medio para conectarlo a mi proceso, entonces eso lo debemos de saber. Las señales, todas las señales, estas líneas me indican señales, y estas señales o viajan por un cablecito o viajan por una tubería, o ya actualmente señales inalámbricas. Pero las señales inalámbricas también tienen que ser, ¿qué? Estandarizadas. Y entonces, aquí todavía estoy mostrando la era analógica, pero estamos en la era digital. Entonces, muchas de estas señales ya no son analógicas, sino se basan en ¿qué? En protocolos de comunicación. Y los protocolos siguen reglas. Y esas reglas tanto las entiende este elemento como tanto las entiende este elemento como Entonces, al final las señales tienen que ser compatibles, ¿no? Para poder yo armar esta arquitectura, tengo que poder tener señales compatibles, tubería compatible, ¿sale? Para poderlo integrar. Entonces se integran a través de señales y a través de ¿qué? De tubería en términos generales. ¿Qué es un transmisor? ¿Quién me dice? Bueno, un transmisor vendría siendo un instrumento que capta la variable del proceso a través del sensor y, bueno, valga la redundancia, la transmite a un controlador. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un transmisor y un sensor? Bueno, primeramente es que el sensor es elemento primario. Se dice así porque es el primero quien capta la medición de una variable o del proceso. Y la diferencia con el transmisor es que se dice elemento secundario precisamente porque al ser el segundo en recibir pues la dichosa señal del sensor, pues la envía a un transductor y que ese transductor, pues, por así decirlo, la convierte a una señal normalizada. Ok, ¿quién la normaliza? ¿El transductor? ¿O el transmisor? ¿O el sensor? Sería el transductor quien la normaliza, porque el transmisor lo único que hace es como que enviarla o hacerla de puente entre el sensor y el transductor. Vázquez Carrillo, ¿estás de acuerdo? Sí, profesor, porque el transmisor, como menciona mi compañero, nada más es el puente en el cual se va a mandar la señal de entre el sensor hacia lo que es la acción a realizar, que es el transductor. Profe. Flores Peña, ¿también estás de acuerdo? Pues es que yo como definición de sensor encontré que el sensor la convertía en una señal de salida de carácter eléctrico, o pues sería la señal normalizada. El sensor es un dispositivo que capta una señal física y la convierte a una señal, a otro tipo de señal, ¿no? No necesariamente eléctrica, ¿no? Puede ser una señal mecánica, neumática. Entonces, un sensor capta un cambio físico y lo convierte a una señal representativa de ese cambio físico, ¿no? Vean el manómetro, ¿no? Capta la presión y a través de un dispositivo mecánico hace que una aguja
se mueva e indique su valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un sensor capta un cambio físico y lo convierte en una señal a otra señal representativa de ese cambio físico o de lo que quiero yo medir. Un transmisor capta una señal física y es a través de un sensor, ¿no? De hecho, muchos transmisores ya traen incluidos el sensor, el elemento primario, y lo convierte en una ¿qué? En una señal estándar. Cuando hablamos de transmisor, inclusive lo define la ISA, ¿no? Lo convierte en una señal estándar. O sea, siempre el transmisor te va a entregar una señal de 4 a 20, una señal de 1 a 5 volts. O sea, siempre te va a entregar una señal estándar o inclusive una señal de un protocolo, ¿no? Normalizado. Y el transductor es un término genérico, ¿no? O sea, para mí el transductor puede ser el sensor, para mí el transductor puede ser el transmisor o un convertidor, ¿no? A veces tengo un convertidor que necesito convertir una señal neumática a una señal eléctrica o al revés, que también ahí tengo un convertidor. Entonces, según yo, el transductor es para definir de manera genérica cualquiera de los otros elementos. Entonces, puede ser el mismo transmisor. Según yo, eso lo dice la ISA, las definiciones de la ISA. Entonces, yo ahí les pediría que le den una revisada, por favor. ¿Preguntas? ¿O si les queda claro? Bueno, sí, está claro, aunque sí, como usted dice, a veces el sensor también tiene incluido el transmisor y el transductor. Ajá. El transductor capta una señal física y tiene toda la parte de acondicionamiento de la señal, ¿no? Pues te digo, puede ser cualquiera de estos. Pero si el transmisor siempre te va a entregar una señal estándar, si no, no es transmisor. Esa es la gran diferencia con el sensor. Y un convertidor, pues nada más te cambia de una señal a otra, ¿no? Estoy ahí. Acá estamos. ¿Alguna otra duda, preguntas? Casi todo esto que estamos definiendo tiene que ver con la imagen, ¿eh? Si se dan cuenta. ¿Qué es la variable controlada? La salida, profe, del sistema. Variable del proceso, luego le llaman. Ajá. ¿Y qué me representa? Pues ahora sí que es la que desde el principio uno buscaba mantener en un punto deseado. Por eso ese punto deseado se coloca desde el set point, y ya en base a eso, al final ya la variable controlada se revisa si está en el punto óptimo que se deseaba, ¿no? Y si no, en base a la retroalimentación, pues corrige ese. De hecho, esa es la razón de ser de este sistema, que esa variable de salida, también conocida variable de proceso, sea igual a ¿quién? Al set point. Se le llama de salida porque es el valor deseado. Es el valor deseado a la salida. Esa es mi variable de proceso y se conoce como variable de proceso o variable de salida, o también se lo conoce como variable controlada. Es lo mismo cuando decimos variable de salida y es lo mismo cuando decimos variable de proceso, y esa es la que deseamos que sea igual a ¿quién? A mi objetivo, a mi referencia. Esa es mi variable de salida. Y también dije variable controlada. ¿Es lo mismo variable controlada que variable de control? No, profe.
Lo quiero aclarar porque siempre cometen ese error, se confunden. Esta es la señal de control, la que sale del controlador. Es la que compensa, la que hace el ajuste necesario para que el actuador se mueva de tal manera que la variable manipulada force a que la variable de salida, ¿qué? Haga esto. Entonces, inclusive los controladores en sus configuraciones, ahí tiene su variable de control, ¿no? Así se define. Entonces, es lo mismo todo esto. Es la variable que deseo que se mantenga en un punto de operación. Y luego viene el actuador. Ávila, ¿qué es el actuador? Igual. Sí, bueno, yo encontré como actuador que es el elemento que tiene la finalidad de transformar la energía para poder activar una determinada acción de control. Y el actuador siempre está ligado ¿con quién? Con la variable manipulada. Y por eso se le conoce el elemento final de control, es lo mismo que el actuador. El elemento final es el último. De mi sistema es el último. El elemento final de control. Y este elemento final de control lo que hace es que ajusta una variable que hace que ¿qué? Que la salida se modifique. Ese es el actuador. Dame 2 ejemplos de un actuador. Sería un motor, una bomba, una bomba, una válvula, un pistón, etcétera. Dame 5 ejemplos de variables manipuladas. Bueno, dame 2 ejemplos de cada uno de los actuadores que me dijiste y qué variable se está manipulando. El motor sería la corriente, ¿no? La corriente. ¿Te daría como salida una corriente? No, más bien el voltaje, ¿no? Porque se supone que se va a controlar la velocidad. Sí, ¿no? Y para que podamos controlar la velocidad en dicho motor, necesitamos aplicarle pues menos tensión, ¿no? Es lo que va a ser nuestra variable manipulada. O sea, ¿qué entra aquí? Aquí independientemente dice variable de control 420 mA. Supongamos que aquí tenemos la etapa de potencia, ¿no? Para mover ese motor. O sea, aquí vienen los 420 mA y aquí tengo una etapa de potencia. De la salida de la etapa de potencia va hacia el actuador. Aquí, ¿qué puedo tener? Del motor, para el motor. Haz de cuenta que este es el motor. Tu elemento final de control. Tu controlador, como es de 420 mA, pues no, con eso no mueve un motor. Entonces va a una etapa de potencia. Esa etapa de potencia, ¿qué puedes modificar que haga que el motor haga cosas diferentes? El voltaje, la corriente, la frecuencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Eso es lo que entra en el motor. ¿Cuál podría ser su variable manipulada? La velocidad. La velocidad, la posición, el par. ¿Sí o no? Esas son variables manipuladas. Cuando es el motor solito. Ahora, si tu ejemplo fuera una válvula, pareciera que estoy hablando cosas muy elementales, pero luego cuando arman sus proyectos, luego no saben qué hacer. ¿Sí me explico? Y a veces hay que entenderlo a ese nivel. Cuando mi elemento final es una válvula, ¿qué es una válvula? Si quieren, véanlo de una manera muy simple. Una válvula es como la llave de tu casa. Tienes ahí, así lo voy a dibujar, y aquí está la llave, ¿no?
Y esta llave lo que hace es que cuando tú la giras, ¿qué hace? Obstruyes el paso del fluido, ¿sí o no? Y entonces para mover este mecanismo que obstruye a ese paso de fluido, necesitas, esa válvula debe estar compuesto para que, aquí se mueve mecánicamente y manualmente, pero esto yo lo puedo cambiar por muchas cosas, ¿no? Lo puedo cambiar por un motor que mueva ese mecanismo, lo puedo cambiar por una membrana que empuje o que jale, lo puedo cambiar por un pistón, por muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Y entonces a veces el actuador sigue siendo un motor y seguimos variando a lo mejor el voltaje, pero la variable manipulada ya no es directamente con el motor, sino es algo más indirecto, ¿no? Aquí podría ser un flujo, podría ser una presión, ¿sí lo ven? Esas son mis variables manipuladas. Y ya interconectado con el proceso, pues tiene un efecto ¿sobre quién? Sobre una variable de salida. ¿Sí nos queda claro? Y ahora sí, ya va a ser más fácil. Vázquez, Méndez, Erika. Sí, profesor. ¿Quién sería la variable manipulada? Bueno, esa siempre va a estar en el elemento final de control y va a ser la que se va a modificar a fin de influir sobre la variable controlada para lograr el objetivo de control. Exactamente. Entonces podemos decir que la variable de proceso siempre debe de ser una variable que sea dependiente de la variable manipulada. Esta es una variable que depende de lo que haga esto. ¿Sale? Depende directamente. Y se van a dar cuenta más adelante que a veces esta depende no solamente de una variable, sino de muchas variables. Y entonces ese lazo de control ya no es tan sencillo porque ya tienes que modificar más de una variable manipulada. Y luego, bueno, ahí ya van otras cosas que hace que empiece a cambiar la complejidad del lazo de control. Pero ya esa es otra historia, ¿no? Aquí generalmente ligamos a la variable de salida con una variable manipulada. En este caso, esa es la estructura de mi lazo cerrado. Tengo una y una. Por eso, estos sistemas, así como lo tengo estructurado, es un sistema ¿qué? CISO. Y se trata de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo que un sistema MIMO, que un sistema SIMO, que un sistema MISO. ¿Sí lo ven? Aquí empiezan las cosas interesantes. Controlador. ¿Cómo lo podrías definir? Aquí no le he preguntado. De los que no han dicho, ¿qué me puedes decir del controlador? El controlador es un dispositivo cuya función es comparar el valor de salida con el valor de referencia. A partir de eso va a determinar un error y va a realizar una acción de control. Bueno, va a mandar una señal para realizar una acción de control. Ok. Y todavía lo pudiste haber dicho más completo, ¿no? Es un dispositivo, es cualquier dispositivo, puede ser un dispositivo electrónico que compara la variable de salida con un valor de referencia y a través de le podrías llamar ley de control, de un algoritmo de control, genera una ¿qué? Una corrección o una compensación al sistema, etcétera. Entonces podríamos hablar mucho más aquí del controlador. Ok, está bien. Y valor de referencia, ¿quién más no ha hablado para que me diga? Yo, profe. Adelante, te escuchamos. Pues ese valor que queremos que nuestra variable controlada tenga. Simplemente es la señal de entrada. Bueno, aquí en el lazo cerrado se compara con la retroalimentación para que el error vaya hacia el controlador y que calcule la acción de control.
Ok, aquí en mi sistema dice que entra un set point. Físicamente, ¿cómo es ese set point? Pues podría ser, por ejemplo, un potenciómetro. Bueno, no es directamente el potenciómetro, pero es la señal que emite. Nosotros por conveniencia separamos el punto suma del controlador, pero es algo que es parte del controlador, no es interno del controlador. Puede ser, como dices, un set point, pero que al final está, ¿qué? Enlazado dentro del controlador o en el chasis del controlador o en la placa del controlador. Entonces, ese set point puede ser capturado a través de un potenciómetro, pero seguramente debe de tener una indicación, o puede ser a través de un display, ¿no? Entonces, todo esto es parte del controlador. Y generalmente, así lo analizamos, y hasta donde nosotros sabemos, hasta lo que ustedes han estudiado, es que generalmente el PID, que es el algoritmo de control que utilizamos, ¿se basa en qué? En el error. ¿Sí lo ven? Generalmente los PIDs que hemos analizado o que han analizado se basan en el error. Esa ley de control se basa directamente en el error. Esa ecuación está conformada con el error. Y en función de esto genera una compensación. Entonces, el que siga, dígame lo del error y la perturbación, por favor. ¿Quién más no ha hablado? Yo, profe. Bueno, el error. El que dijo primero, porfa. Entonces, bueno, el error, como ya lo mencionamos, es la diferencia que existe entre nuestro set point, nuestro valor de referencia y nuestra salida medible. Y las perturbaciones las podemos definir como señales que no deseamos y afectan a nuestro sistema, ya sean externas o internas. Además, estas perturbaciones hacen que tengamos resultados, pues los resultados que no deseamos. ¿Sí? Entonces, bueno, también puedo mencionar que las perturbaciones pueden ser el clima o condiciones que no podemos controlar. Ok, las perturbaciones es cualquier señal que afecta de manera adversa, ¿a quién? A mi variable de proceso. Aquí yo lo indiqué en la planta, pero las perturbaciones prácticamente están ¿en qué? En todo el sistema. Puede estar aquí en el actuador, puede estar aquí en el controlador, o sea, es cualquier señal que afecta adversamente ¿a quién? A mi salida. Y el error, como lo dices, ¿no? La diferencia entre el valor de referencia y el valor de la salida. Y generalmente nos indica la desviación que hay en la variable de proceso. Así de simple. Y se utiliza bla, bla, bla para hacer una compensación en el sistema. Estabilidad, ya habíamos dicho algo de estabilidad, nada más repítamelo, ¿quién me lo repite? Era algo como ante una entrada acotada tengo una salida acotada y si se mantiene eso tengo un sistema estable. Ok. ¿Qué es un algoritmo? Arrieta ya pasó. Ya lo digo, profe. Bueno, pero pues es un conjunto de operaciones e instrucciones de manera ordenada. Por lo general se da de manera por bloques, donde generalmente se siguen principalmente las instrucciones de un proceso o de dicho proceso que se quiera seguir a cabo. ¿Y un algoritmo de control qué sería? Un conjunto de operaciones de manera sistematizada que quiere seguir un orden para obtener un cierto resultado. Aquí físicamente, ¿dónde está el algoritmo? Por medio de los cuadros que tenemos ahí y de las flechas donde vamos siguiendo el proceso, de tal forma que va siguiendo el control o va siguiendo el orden para que dicho proceso se lleve a cabo. Ok, ¿el algoritmo de control está en este bloque? Si ves mi de le pongo el apuntador. Es que lo que pasa es que todavía mi internet es un poquito lento, entonces luego se tarda un poquito. ¿El algoritmo está aquí?
o el algoritmo está en la planta, dejen borro eso que está ahí porque... Está principalmente luego los controladores, ¿no, profesor? ¿El algoritmo está aquí? No, es lo que estábamos comentando anteriormente, que siempre pues el controlador va a llevar el algoritmo de control donde va a ejecutar un cierto, pues un cierto programa, un cierto algoritmo, como lo veníamos diciendo antes. Ok, el algoritmo es la forma, si está aquí en el controlador, entonces el algoritmo es la forma como el dispositivo procesa la información. Ya no estoy hablando ni siquiera del error, ¿eh? Es como el controlador o el algoritmo es como procesa la información que entra en el controlador para generar una acción de control, una ley de control, una compensación o un ajuste en el sistema para cumplir con el objetivo de control. ¿Sí o no? Es esa ecuación, ese es el algoritmo de control. Puede ser on-off, puede ser P, PI, PID u otro, ¿no? Pero el algoritmo es la forma como procesas esa información para generar, ¿qué? El ajuste correspondiente. Ese es el algoritmo de control. ¿Y cuál sería la estrategia de control? Porque también eso a veces no lo tienen claro. Si ese es el algoritmo, ¿cuál sería la estrategia? El tipo de control que se va a implementar depende del proceso, ¿no, profe? La forma como están, ¿qué? Integrados todos estos elementos para satisfacer el objetivo de control. Y la forma como están interconectados estos elementos me están definiendo que la estrategia de control que tengo aquí, ¿cuál es? Lazo cerrado. ¿Sí lo ven? La estrategia de control que tengo aquí es lazo cerrado. La estrategia es lo mismo que decir la arquitectura. Esta es su arquitectura. Y el lazo cerrado siempre va a ser el mismo. Siempre tengo la planta, tengo una salida, tengo una retroalimentación, va hacia un controlador, el actuador va hacia el elemento final y el elemento final va hacia ¿quién? Hacia la planta. Y la variable que está aquí es la variable de salida. La variable que retroalimento se llama variable medible o medida. La señal que llega al controlador es la retroalimentada. La señal que sale del controlador se llama señal de control. La que sale del actuador se llama manipulada. Siempre va a ser así. Acuérdense que habíamos dicho que son los elementos mínimos. Probablemente aquí tengo un sensor, un bloque que se llame sensor, otro bloque que se llame transmisor. O probablemente aquí tenga un sensor, y luego por acá tenga un transductor, y luego de aquí vaya al controlador. Probablemente de aquí del controlador tengo esta señal, y luego necesito una etapa de potencia, y luego de la etapa de potencia va hacia el actuador. Pero los elementos mínimos son estos. Y a veces los elementos que adiciono es ¿para qué? Para poder integrar el sistema. Cuando no lo puedo conectar directamente con lo que tengo que hacer es ¿qué? Adecuar la señal. Entonces necesito a veces un acondicionamiento de señal. Llamámoslo así en términos generales. Entonces, aquí está el algoritmo y define la arquitectura de control que es en lazo cerrado. En noveno semestre van a haber otras arquitecturas de control. Ya cuando interconecto más elementos, cuando la ley de control ya depende de otros factores y se integran, probablemente la forma como yo integro esas mediciones y esas señales para generar mis acciones de control modifican la arquitectura y entonces se llaman otro tipo de arquitecturas. Ahorita solamente se las voy a mencionar. Puede ser un control en cascada, cuando yo tengo dos lazos de control en lazo cerrado que están anidados uno con respecto al otro. O puedo tener un control de relación, ¿no? Cuando el control depende de que estoy midiendo un valor, calculo otro y modifico otra señal para mantener una relación entre dos fluidos. Otra arquitectura es precalculado
una arquitectura de control precalculado no utiliza una señal retroalimentada. Un precalculado es como un lazo abierto y sin embargo hace control y sin embargo no depende de si lo conozco o no. Lo que pasa es que el controlador lo que hace es que mide, cuando es precalculado, mide perturbaciones que entran a la planta. Se da cuenta que va a entrar una perturbación, la mide y como el controlador se basa en el modelo de la planta, genera una acción porque ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Ya sabe lo que va a pasar. Entonces, el controlador conoce el comportamiento de la planta. ¿Sí me explico? Es como si ustedes se van a una cita y por alguna razón van a llegar tarde y ya conocen el proceso, saben que les va a ir mal. Entonces, pero como conocen el proceso, ahora sí conocen al chico o a la chica y saben que se va a molestar porque llegan tarde, probablemente saben cómo hacer una compensación. Entonces llegan con una caja de chocolates y saben que con eso va a atenuar el enojo. Aquí no, aquí mide la perturbación y sabes lo que va a pasar y haces un ajuste para que la variable no se salga del punto de control. Ese es un control precalculado o prealimentado, o en inglés feed forward, ¿no? En inglés es feedback, el otro es feed forward. Entonces hay varias arquitecturas de control. ¿Quién falta para que me diga qué es sintonización? Yo, profe. Adelante. ¿Qué es sintonización? Yo encontré que la sintonización se trata de darle valores a los valores de acción integral, derivativos y a la ganancia de forma que el lazo de control responda adecuadamente a las perturbaciones. Ok. ¿Alguien trae otra definición de sintonización? Yo, profe. Adelante. Dice que es la acción de calcular mediante algoritmos los valores de las constantes de la estrategia de control que se desea implementar en un proceso. Sintonizar en términos generales es ajustar las ganancias del controlador para que éste responda a criterios establecidos, para que su respuesta o la respuesta del proceso obedezca a criterios establecidos. Cuando yo sintonizo o cuando yo ajusto las ganancias del controlador, es que yo quiero que la respuesta responda a una cierta velocidad, que tenga un cierto grado de estabilidad o tenga cierto sobreimpulso o que tenga un grado de exactitud. ¿Sí me explico? Entonces, ajustar las ganancias del controlador para que mi sistema responda a ciertos criterios de mi respuesta. Los métodos de sintonización definen unos criterios. Te dicen, si tú ajustas las ganancias con yo te aseguro que tu primer sobreimpulso con respecto al segundo sobreimpulso va a decaer un cuarto, ¿no? Que es el típico. Y que si aplicas un PI vas a eliminar el offset, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata la sintonización, ajustar las ganancias del controlador para que responda a ciertos criterios. Y entonces aquí tampoco me estoy encajonando en un PID. Imagínense un difuso no tiene ganancia proporcional, ganancia integral ni ganancia derivativa, pero también se ajustan sus ganancias, ¿no? Sus ganancias se ven de otra forma. Entonces es ajustar sus ganancias para que respondan de una determinada manera. Eso es sintonizar. ¿Qué es la constante de tiempo? ¿Alguien más falta? ¿O digo otro al azar? Yo falto. Yo también falto. Ok, bueno, el primero que dijo me dice constante de tiempo y el segundo ganancia del proceso. Bueno, yo de constante de tiempo, pues puse que es como un valor relacionado a, pues ya sea el tiempo, que no puede cambiar dentro de las condiciones que ya fueron planteadas. Que no pueden cambiar.
A ver otra vez. Puse que es un valor así relacionado al tiempo, que no, bueno, como ya está definido, pues no puedes cambiar durante el proceso, porque ya fueron planteados del inicio. ¿Alguien tiene otra definición? Yo sí, para la constante de tiempo. Describe el tiempo requerido para que el sistema alcance un valor final. ¿Y cuánto es ese tiempo? ¿Ese tiempo cuándo lo obtienes? Cuando se alcanza el 63% del cambio total de la variable. Ahí se determina la constante de tiempo. Está la constante de tiempo de la planta. Cuando tú le aplicas una entrada y de aquí a que llegue a su estado estacionario, cuando llega al 63% de la respuesta se le llama constante de tiempo. Eso es un parámetro bien importante. Es una característica de la planta. Digamos que está en lazo abierto, yo obtengo su constante de tiempo. Yo puedo modificar esa dinámica. Cuando yo lo meto en lazo cerrado, yo modifico esa dinámica. Lo puedo hacer que sea más rápido y puedo hacer que varíe, ¿qué? La respuesta del sistema. Y entonces, en lazo cerrado, yo puedo modificar esa constante de tiempo. Ya sea hacerlo más lento o más rápido. ¿Y cuál es la ganancia del proceso? Es un número adimensional que se utiliza en control para medir lo que sería la agresividad de control en el sistema. Es básicamente una razón de cambio de la salida con el cambio de entrada. Si el número es muy grande, lo que sería el control del sistema podría llegar a la estabilidad muy rápido, pero también ese sería un problema, que llegue muy rápido. Y si se usa un número muy pequeño para la ganancia, podría tardarse demasiado en llegar a la estabilidad. Ganancia del proceso. La ganancia del proceso tiene que ver con sus características que son inherentes del sistema. Es su naturaleza. Por eso bien lo dices, la ganancia del proceso se obtiene en lazo abierto. Y tiene que ver con su naturaleza. Imagínate un tanque. Puedo tener un flujo de entrada, un flujo de salida, ¿no? Con el flujo de entrada empieza a llenarse y depende de su ¿cuál serían sus propiedades inherentes de ese proceso? Pues las medidas del tanque, ¿no? Su área y su altura. Y aquí tengo una cierta entrada. Entonces, ante un flujo determinado, supongamos que sí llega a un punto donde se equilibre el flujo que entra menos y el que sale, o sea, que llegue a un punto que se equilibre, que el que entra sea igual al que sale con la altura, vamos a tener una respuesta así, ¿no? Y entonces la ganancia del proceso está en función de sus características. Si tú cambias una de sus propiedades del proceso, es decir, lo haces más angosto, ¿qué estás modificando? La ganancia del proceso. A lo mejor también adquiere ese equilibrio. A lo mejor lo adquiere en más tiempo, en menos tiempo, pero estás modificando la ganancia del proceso. ¿Sí me explico? Entonces, cada proceso tiene una ganancia, una forma de responder que depende de sus propiedades que son inherentes, de sus características. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe.
Ok, todo esto que estamos viendo tiene que ver con este sistema que vamos a explorar. Y hasta aquí está conformado. De manera típica ya vimos cada una de las partes, el controlador, el actuador, la variable de control, la planta. Tengo mi variable de proceso. Y la variable del proceso generalmente es la misma que la variable medida. Si esta es mi variable de proceso, y de aquí es la que estoy midiendo, pues esa es mi variable medida, es la misma, ¿estamos de acuerdo? Pero no necesariamente la variable medida es igual a la variable de proceso. Va a haber procesos donde tengo una variable que no la puedo medir, ¿sí o no? Entonces, a veces la variable de salida no es la misma que la variable medida. Imagínense un caso, y por ahí su compañera nos dijo, ahí están los dos casos, ¿puede ser en lazo abierto o en lazo cerrado? No, aquí nada más estamos hablando de lazo cerrado. El lazo abierto no contiene una retroalimentación. Eso nos debe de quedar claro. Aquí simplemente quise poner este esquema genérico donde pudiera ser que la variable medida sea diferente a la variable de proceso. Y sin embargo, yo puedo aplicar, ¿qué? Un lazo cerrado. Hagan de cuenta que puede ser el caso donde la variable de salida, como no la puedo medir directamente, la mido a través de otra variable y a lo mejor estimo su valor y con eso genero el error. Sí saben que hay estimadores, ¿no? De parámetros. Y además están hasta de moda. Entonces, en el lazo cerrado, digamos que la mayoría de los casos la variable de salida es igualita a la variable medida. Pero va a haber casos donde la variable de proceso va a ser diferente ¿a qué? A la variable medida. Imagínense que quieren medir la temperatura en un motor, ¿no? En los devanados del motor. ¿Cómo miden ahí la temperatura? ¿Se podrá meter ahí un termopar o algún dispositivo para medirlo? O sea, a lo mejor no. O lo más seguro es que no. Pero ¿qué pasa si mido a lo mejor de manera indirecta la corriente, el voltaje? Y de alguna manera, a través de esos valores yo puedo estimar cuál es la pérdida por energía que sufre el motor. Y con eso yo determino la temperatura. Algo así. Entonces, por eso puse este dibujo. No siempre es lo mismo la variable de proceso que la variable medible, pero en la mayoría de los casos va a ser así. Y ya con eso no sé si tengan dudas de lo que es mi lazo cerrado. Con esto voy a estar trabajando. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Y luego de aquí tenemos una pequeña clasificación, control industrial de equipos y procesos. Siempre esto que está aquí va a tener una parte de hardware y una parte de software. Generalmente, el algoritmo tiene que ver con la parte de ¿qué? De software. Y lo que es toda la arquitectura tiene que ver con la parte de ¿qué? De hardware. Y entonces en la parte de software es donde tenemos que, ¿qué habíamos dicho que tenemos en la parte de software? Pues la forma como voy a procesar la información. Y en el control clásico tenemos lo que es el control todo o nada, el control regulatorio que se basa en ¿qué? Proporcional, integral y derivativo, o puedo tener el control basado en un servo. Y tenemos lo que es el control moderno, que así se le llamó, cuando decían, tiene más de 50 años, ya no es tan moderno. Bueno, así se le llamó, o así se le ha llamado en los diferentes momentos. Podemos tener control avanzado,
donde podemos tener un control robusto, un control predictivo, un control óptimo, que son los algoritmos, o control inteligente como lógica difusa, redes neuronales, algoritmos genéticos, etcétera. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Este se diseña para soportar altas perturbaciones, este se diseña para predecir, y este se diseña para utilizar el mínimo de recursos. Y el inteligente pues se basa un poquito en la forma como creemos nosotros que trabaja el ¿qué? El cerebro. Estos algoritmos se basan en cómo creemos que trabaja el cerebro. Eso es en cuanto a software. El alcance del curso pues todavía se va a quedar aquí en el clásico, en esta parte. ¿Cuál es la diferencia de un sistema servo con un sistema regulador? ¿Quién me dice? Este que está aquí, ¿qué es? ¿Un servo o un regulador? Así como lo ven, ¿este sistema es un servo o un regulador? Cuando hablamos de un control regulador, el sistema de control se diseña para responder ¿a qué? A perturbaciones. Ese es un control regulador. Cuando hablamos de un servocontrol, el sistema se diseña para responder ¿a qué? A cambios de set point. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la diferencia entre un regulador y un servo. Y en la parte de hardware tiene que ver con las arquitecturas de control. Por eso aquí entra inclusive lo que es el control distribuido, que ya por ahí en la clase pasada les había dicho cómo está conformado en términos generales un control distribuido. Tiene que ver con las redes de comunicación, porque de alguna manera definen la estructura de un controlador. Tiene que ver con el control digital, unitario, con sistemas MIMOS, con sistemas SCADA, con lazos unitarios. Tiene que ver con las estrategias, ¿no? Por ahí también habíamos dicho que tiene que ver con el hardware, la forma como están interconectados todos estos sistemas para armar una estrategia de control. Entonces, siempre en el control vamos a tener la parte de software y la parte de hardware. Y de aquí estos dos se pueden combinar. Yo puedo tener sistema de control distribuido a una red de control distribuido, donde puedo tener PIDs, donde puedo tener controladores con lógica difusa o controladores difusos. Puedo tener redes de control con control óptimo, etcétera. Se combinan al final. El equipo al final siempre va a estar conformado ¿por qué? Por elementos de hardware y elementos de software. Y a veces hoy en día muchas de las estrategias de control a veces ya se construyen ¿por qué? Por software. Les voy a decir por qué. Porque la mayoría de los controladores digitales, ¿cómo están conformados? Por entradas y salidas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entradas y salidas. Y en las entradas, ¿quiénes van? Las entradas, ¿quiénes van? Mis variables medidas. Aquí tengo un sistema CISO, pero la realidad en los procesos es otra. Aquí tengo una variable, pero ¿a poco creen que un controlador cada controlador solo se utilice para una entrada y una salida? Pues no, ¿verdad? Es un no. Se utiliza el mismo controlador para armar no un lazo cerrado, sino muchos lazos cerrados.
Entonces, generalmente los controladores digitales le conectamos todas las entradas, todas las entradas, y tenemos todas las salidas. Se hagan de cuenta que ahí donde construyen la estructura de control, ya no tienen físicamente, este es un controlador físico, ya no tienen varios controladores físicamente, sino seguramente tienen una función que se llame PID, y esa función PID lo que hace es que, voy a leer esta señal, que es de mi entrada, y la salida de mi señal de entrada va hacia otros elementos, y luego de ahí lo vinculo hacia una salida, etcétera. Entonces, como tengo varios lazos de control, toda la estrategia de control a veces se convierte en en un programa. Eso es también lo que deben de ver. Las estrategias de control, sí es como se interconectan los componentes, pero a veces esos componentes se interconectan entre sí vía ¿qué? Vía software. Y entonces aquí, por eso, cuando hablamos de lazos de control, el lenguaje que se utiliza por excelencia es diagrama de bloques, porque nuestras arquitecturas de control las concebimos o las analizamos de una mejor manera a través de ¿qué? Diagramas de bloques. Y aquí ya tenemos otra vez el sistema un poquito más completo. Tenemos el proceso, tenemos la variable controlada, lo medimos a través de un elemento primario de medición, de aquí va un transmisor para que se conecte al controlador, del controlador va hacia un comparador, tenemos nuestro valor de referencia, la señal de error, esta señal de error va hacia un modo de control o a un algoritmo de control, de aquí genera una acción, y aquí tenemos un convertidor o transductor, y aquí va el elemento final de control. El elemento final de control necesita a veces su etapa de potencia o el agente de control, ¿no? La variable que vamos a manipular entra aquí y aquí sale modificada, y de aquí entra el proceso. ¿Sale? Aquí ya lo tenemos. Es el mismo esquema, pero ya está un poquito más completo. Cuando yo les pida que me hagan la estructura de un lazo cerrado, mínimo lo necesito con estos elementos. Mínimo. Pero ya más completo, pues sería así. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas hasta aquí? No, profe. Yo creo que hasta aquí, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Y nos vemos cuando nos toca el viernes, ¿verdad? El viernes, profe. Nos vemos el viernes. Detengo la